Le damos la bienvenida, probamos el micrófono a ver si está funcionando. Ahí se ¿Estamos? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero vamos a agradecer a todos la gente presente y por supuesto al comité que organizó esto, que realmente cuando me avisaron de esta posibilidad me pareció muy buena, porque tiene una forma distinta de la clásica que uno hace siempre, ¿no? Que comienza hablando a los colegas, tanto médicos, odontólogos o profesionales de la salud en general. Esto me pareció muy interesante porque apuntaba específicamente a la sociedad, sea quien sea. Y creo que la sociedad está necesitada, sin duda, de saber algunas cosas que por ahí uno las desconoce por a lo mejor falta de difusión, simplemente. Quería aclararles que mi apellido es Pánico, no Pánico, aunque puede ocasionar un poco de pánico por ahí verme, porque soy odontólogo. Y dentro de mi profesión, que es la odontología, hago una especialidad que es la estomatología, que es la que estudia todos los tejidos de la boca, no solamente los dientes, sino también los tejidos blandos. Y es así que nosotros, muchos pacientes llegan a la consulta, o algunos colegas hacen derivación, por lesiones que pueden presentar los pacientes. Y sin duda que nosotros sabemos que la cavidad oral, la cavidad oral, o la boca, tiene múltiples funciones y la hemos estudiado desde el secundario, ¿no es cierto? Sabemos que se usa para comer, se usa para hablar, para sentir, porque sentimos los gustos. Muchas veces podemos respirar por la boca si estamos obstruidas las vías nasales. También producimos succión en el momento del nacimiento, lo más importante, el niño aprende y lo primero que hace es la succión. La estética, porque la sonrisa es parte importante de la estética de la persona. Y también, bueno, los elementos dentarios, por supuesto. Pero también hay un punto fundamental que es la sexualidad. Por eso lo puse un poquito más grande y en rojo, porque sin duda la cavidad oral es parte de nuestra vida sexual. Y es algo que por ahí lo tenemos como medio tabú, como que no lo queremos aceptar, a tal punto que en los libros no aparece este punto, que la boca es un órgano sexual. Y tan importante es que nuestros jóvenes comienzan por lo general su vida o sus inicios sexuales por la vía oral, porque es la forma más fácil de evitar que se produzcan embarazos y muchas veces se producen contagios de enfermedades por este hábito, ¿no es cierto? Estas son algunas de las lesiones que pueden presentar los pacientes que tienen relaciones orogenitales. Esto es producido por ruptura del paladar y por la presión negativa en la succión. Muchas veces se produce la ruptura de los vasos sanguíneos y se producen como pequeñas hematomas, que es la pérdida de tejido, de sangre a los tejidos, que pueden tener distintos tamaños. Vean ustedes, un poco más grande en el sector posterior, y esto es muy importante para el diagnóstico, para poder nosotros evaluar por qué se producen estas lesiones en los pacientes. Acá vemos otro paciente, y vean también la formación de algunas veces ampollas por la ruptura de los tejidos. En la succión, muchas veces el cachete pega contra los elementos dentarios y se producen también ampollas, o esta otra ampolla, son todas ampollas de sangre, porque es por el traumatismo. Estas serían lesiones por trauma. Pero bien, tenemos lesiones que son producidas por virus, como el virus del herpes. La mayoría de nosotros está infectado por el virus del herpes. Lo que sucede es que el herpes se mantiene latente y solamente se expresa cuando hay una inmunodepresión del paciente que lo permite. Entonces, muchas veces nosotros observamos la aparición de estas lesiones. La más frecuente es la del labio, que todos conocemos, el herpes labial. Pero también existen las formas intrabucales como esta, ¿no es cierto? Donde hay pérdidas de sustancias muy grandes y muy dolorosas, que el paciente realmente concurre a la consulta por esa lesión. Acá tenemos otra, vean ustedes, una pérdida de sustancia muy grande, con el cuadro típico del dolor, y algunas veces acompañado con alguna sintomatología febril. Otra enfermedad que debemos recordar
es la sífilis. Cuando yo empecé a estudiar, decían que la sífilis era una enfermedad de la antigüedad y que ya no era una enfermedad frecuente y que realmente se veía en pocos casos. Y era cierto, nosotros, cuando yo cursaba en la facultad, no vimos ningún caso el año que cursamos nosotros. En la actualidad, en nuestro servicio, estamos viendo un diagnóstico de sífilis entre 8 y 9 pacientes por año, que es un servicio chico y estoy hablando de un servicio, lo cual habla del aumento que está teniendo esta enfermedad, que es una enfermedad bacteriana, que se contrae justamente por transmisión sexual y que se caracteriza que el treponema que produce la enfermedad produce en el lugar que se produce la entrada del treponema una lesión como la que ven acá. Es decir, que esto puede estar ubicado, esta lastimadura, es una lastimadura ubicada en el labio y es por este lugar donde entró el treponema. Se produjo el contagio. Lo más frecuente es que se produzca en glande o en genitales, ¿no es cierto? Pero también la boca, como es un órgano sexual, también puede ser el lugar o donde se puede manifestar. Esto es muy importante porque uno tiene que estar atento en el diagnóstico, porque a lo mejor pensamos que es otra cosa. Y no solamente nosotros, sino que el paciente muchas veces concurre a otro lugar, a la farmacia, por ejemplo, y pide alguna crema para colocarse en esta lastimadura. Y no todas las lastimaduras son producidas por los herpes, ¿no es cierto? Hay que ver bien cuál es la causa. Generalmente esta lesión va acompañada con un ganglio y lo más importante, no duele. Y solo esta lesión desaparece, es autorresolutiva. Con los días, que más o menos son 20 días, la lesión cura. Entonces el paciente se queda tranquilo, cree que no pasó nada, pero en realidad entra en un estadio de latencia que dura un tiempo, que depende de la inmunidad del paciente, y después viene el estado secundario de la sífilis, que es que ya es mucho más florido. Se observan lesiones grandes que empiezan a tomar cuerpo. No sé si pueden ver bien, la foto creo que es buena, se ven estas elevaciones que se ubican en el borde de la lengua. Ahora en este estadio ya el treponema está generalizado. No importa por dónde entró, ya en este estadio está todo el cuerpo tomado. El treponema entró en circulación sanguínea y entonces están los ganglios y las mucosas afectadas. También la piel. O este otro, ven ustedes cómo aparecen lesiones elevadas, blanquecinas, que algunas veces se pueden fisurar o lastimar, que el paciente realmente está muy molesto. Estas lesiones no son resolutivas. Esto va aumentando cada vez más de tamaño y está produciendo dolor en el paciente. Como en este caso, ven ustedes cómo ha llegado a crecer tanto las lesiones que vimos anteriormente, que son estas, que se ha imposibilitado de comer el paciente por el gran dolor. Esto obviamente tiene que tener un diagnóstico. Entonces, esto es muy fácil, con antibióticos uno lo cura al treponema y el paciente no tiene ninguna secuela con respecto a esto. El problema es por qué se contagió. Hay que ver el contagio, con quién estuvo y por qué se produjo. Porque eso es muy importante para hacer el seguimiento de los pacientes que también están infectados o quien haya infectado él, ¿no? Bueno, vamos al tema más pujante que es en la actualidad, que es el HPV. El HPV viene estudiándose hace muchísimos años, pero por ahí hay gente que no conoce bien cuáles son sus efectos, ¿no? Y este virus tiene la característica de tener muchos subtipos. Entonces hay tipos que van a ser más benignos y otros de alto grado de malignidad. Lo más frecuente nosotros hemos escuchado el HPV en la mujer, que es la que ocasiona el cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la población sexual activa, más o menos un 50% está contagiada y no lo sabe, porque el virus se mantiene sin ninguna manifestación. Solamente en algunos casos, cuando termina el periodo de latencia, el virus se exacerba, que pueden pasar hasta 10 años para que se produzca esto. Se transmite a través de contactos genitales, lo cual hay que tener entonces la acción vaginal, anal y bucal, que son las vías. Como no produce dolor ni molestias, el paciente no concurre a ninguna consulta. Entonces ahí está lo muy bueno del control ginecológico que hace la mujer, que hace su control de Papa Nicolau, que se llama, en donde a lo mejor en un examen de rutina le da positivo para HPV. Y entonces se crea a lo mejor toda una situación de pánico,
con su pareja, y lo cual, lo más importante en estos casos es tener, no sentir sensaciones de culpa, ni buscar un culpable, porque quizás no es la pareja actual, sino ha pasado años para contagiarse, que le haya contagiado el virus. Algo muy importante es el control, no solamente del tiempo que pase, sino de mantener parejas estables. Eso es muy importante porque mientras más parejas uno tenga, hay más posibilidades de contagiarse. Entonces, acá viene el resumen es muy importante porque habla de que la persona, mientras más activa sea su vida sexual, mientras más joven empiece su vida sexual, más posibilidades de contraer el virus. Y lo mismo mientras más parejas tenga. Como hablamos anteriormente, existen de bajo grado y de alto grado. Los que van a producir el cáncer de cuello de útero son los de alto grado. Pero no olvidemos que la boca se comporta exactamente igual que la mucosa genital. Entonces para nosotros, cuando detectamos un cáncer de boca, muchas veces lo podemos asociar, y lo hacemos, con el virus del HPV, a través de la tipificación del virus. Estas son las lesiones que producen los de bajo grado de malignidad. Vean ustedes cómo se ve una lesión elevada, como un coliflor. Estos son típicas, las verrugas típicas, ¿no es cierto?, que se ven en la piel, que es más frecuente, pero en la boca también aparecen. Y estas lesiones son muy sencillas de tratamiento quirúrgico. Otra, muy sencilla de extirpar. Hay que explicarle al paciente que esto no trae ninguna secuela, sí explicarle que puede haber sido por un contagio sexual. Y después empiezan a aparecer las lesiones de alto grado, como estas, que empiezan a aparecer proliferaciones blancas, que empiezan a tomar cuerpo, y que en esa situación empieza a producirse la alteración celular. Así comienza el cáncer, para posteriormente ir desarrollando la lesión. Vean ustedes cómo empieza a proliferar, la mucosa cambia, el aspecto es característico, empieza a hacerse más blanco, y en los costados de la lengua produce este tumor, que ya es otro cáncer ubicado en el borde de la lengua, que son HPV positivos. Esta es la lesión de otro paciente, que ven la placa blanca, pero sobre esa placa blanca les aparece esta lesión redondita, que es el cáncer que está comenzando a desarrollarse. Y posteriormente el cáncer ya muy avanzado. Esto es un cáncer. Uno cree que el cáncer de boca es raro, sin embargo, tiene una alta incidencia, tiene un muy mal pronóstico por la ubicación en que se coloca, y de difícil tratamiento, porque muchas veces los pacientes quedan con una situación realmente muy comprometida, ¿no? Y vean ustedes que al lado de esta lesión tumoral, aparece una lesión blanca, que es la típica lesión anterior que habíamos visto por HPV. Entonces nosotros vemos el tumor, pero lo que lo inició fue esto. No podemos dejar dentro de las enfermedades de transmisión sexual al HIV, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Junto con el HPV son también enfermedades que están azotando a la sociedad en la actualidad, y suelen aparecer con lesiones en la boca, que por lo general comienzan con esto, con necrosis de la encía. Y esto es muy importante, porque generalmente esta lesión primaria, que es la inflamación o el sangrado de las encías, puede pasar como una enfermedad común y corriente, y en realidad vean muchas veces que la situación se empieza a complicar, porque la inmunidad del paciente se ve muy comprometida, no tiene defensas este paciente. Y otras veces se ve afectado por enfermedades de origen por hongos, que normalmente nuestro cuerpo y nuestra boca está en equilibrio biológico entre los hongos, las bacterias y los virus. Pero cuando hay un desequilibrio, rápidamente el primero que toma la iniciativa es el hongo, que rápidamente produce una invasión, como la que ven acá, que se forman membranas blancas que son difíciles de prender, y que el paciente realmente nota que se le pone la boca pastosa y que no puede hablar ni comer con normalidad. Otra vez, otro paciente, también HIV positivo. Todos estos pacientes son sin diagnósticos, es decir, que cuando llegaron a la consulta no sabían que eran HIV, y sus primeras manifestaciones eran estas lesiones
en la boca. Muy importante porque es donde tenemos que estar atentos, tanto los profesionales como los pacientes, cuando vean alguna alteración en la cavidad oral, saber que deben concurrir a la consulta. Y bueno, y cada vez que el cuadro se va empeorando, la situación obviamente lo va llevando a estadios terminales, muy graves, en donde la situación es crítica, como en este paciente, donde se ve ya un involucrado toda la cavidad oral. Acá ya el paciente sí sabemos que él ya sabe que es HIV positivo. O bien empiezan a comenzar a aparecer tumores, como lo que vemos acá, tumores malignos, que son generalmente producidos por linfomas o sarcomas. Y por último, esta lesión que es típica, que son los sarcomas, que son tumores característicos de este tumor, que es el llamado sarcoma de Kaposi, que normalmente es de aparición más común o difundido en piel, ¿no es cierto? Pero en la cavidad oral también se produce. Por último, y para dejar una conclusión a esto, que espero no haber sido impactante, quizás los otros temas eran más acorde a lo que uno viene a escuchar, pero creo que lo importante acá es dejar una enseñanza. Todos nosotros somos padres, todos tenemos vida activa sexual, y creo que lo más importante es aprender a tener sexo en forma adecuada, cuidarse a través de los métodos que ya todos conocen, y tener en cuenta como conclusión que la cavidad bucal se comporta igual que la genital. Entonces, son dos mucosas que se van a contagiar porque están en contacto. Que además el problema que de la boca es que aparte de que es parecida y está contaminada, tiene dientes, que en otras mucosas no convive con dientes. Entonces los dientes es un agravante más de esta situación, por el traumatismo constante. Las enfermedades de transmisión sexual, pueden contagiarse entonces sí o sí por vía orogenital. Hay que tener en cuenta eso. Uno no lo sabe eso, cree que está protegido por la boca. La sífilis, a pesar de ser una enfermedad muy antigua, en la actualidad la tenemos con una incidencia muy alta. El HPV es muy frecuente y es la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual. Y como sabemos todos, puede producir cáncer de cuello de útero, pero también puede producir el cáncer de boca. Por último, el HIV es una enfermedad de alta incidencia y de muy mal pronóstico, porque a pesar de que se ha avanzado mucho en la terapéutica de los pacientes HIV, ha surgido en los últimos años algo que está preocupando a los profesionales, es que es como que se ha dado rienda suelta a no cuidarse y a seguir con, total yo me cuido, no me cuido, total yo, está las drogas que me van a salvar. Y esto no es tan así, la calidad de vida no es como la que uno cree, realmente es estar supeditado constantemente a tratamientos de alta complejidad. Bueno, espero haberles servido en algo con respecto a esta enfermedad y saber que, bueno, que la cavidad oral, como dice el título, es parte del órgano sexual de los seres humanos. Gracias.